quiero aprovechar unos minutos ahora para orar juntos a Dios. Vamos a pedirle que el Señor nos siga guiando en este estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Por favor, acompáñeme. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias porque podemos compartir este estudio con nuestra amada audiencia. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando, que fielmente siguen el estudio, la meditación de tu santa palabra. Ayúdanos, háblanos, y que podamos cambiar nuestra vida para ser cada día más semejantes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la cuarta parte del estudio que denominé Cuando allá se pase lista. Estamos basando nuestro estudio en el día de hoy en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Como introducción, déjeme contarle que todos estamos al tanto de que cualquier producto que compremos en la actualidad viene con algún tipo de etiqueta con advertencias. Las compañías, tratando de evitar todo tipo de juicios que la gente puede hacerles, le pone etiqueta a todo para hacer que el consumidor apele a su sentido común. Algunas advertencias interesantes que he leído en los últimos días incluye, por ejemplo, esto. Escuche bien, un coche para bebés, sabe de qué me estoy refiriendo, ¿no? Dice una etiqueta, saque al niño antes de plegar y guardar. Oh, imagínese cerrar el coche con el niño adentro, ¿no? También un anzuelo triple para pesca decía, no ingerir puede producir daños. Una licuadora decía en su etiqueta, no quite ni trate de limpiar las cuchillas mientras el producto está encendido. Este es más gracioso, escuche. Un taladro eléctrico de carpintero decía, este producto no está diseñado para odontología. Oh, cuando leí esto pensé, tal vez hay alguien que usa el taladro para hacer algo de odontología. ¡Qué tremendo! Unos más. Un parasol para el parabrisas del auto decía, no conducir con el parasol puesto. Una mini estantería para discos compactos advierte, no usar como escalera. Uno de los cartuchos de tinta de la impresora decía, no apto para consumo humano. Una más. Muchas planchas para la ropa dicen, no planche la ropa mientras la tiene puesta. Ahora, ¿cuántos de ustedes han intentado esto? Por favor, no me digan nada. Si usted es como la mayoría de los seres mortales, entonces jamás lee las instrucciones, mucho menos las advertencias. La verdad es que la vida está llena de advertencias y por una buena razón. No es tan raro leer o escuchar de una tragedia que ocurrió porque no se escucharon las advertencias. Un ejemplo que viene a la mente es la tragedia del transbordador espacial Challenger, allá en el año 1986. Ese transbordador explotó al despegar y sus 7 tripulantes murieron. Luego las investigaciones revelaron que la NASA ignoró las advertencias de unos ingenieros que decían que el clima frío iba a afectar las juntas y eso podría ocasionar una fuga de combustible, cosa que pasó, causando que el transbordador explotara momentos después de haber despegado. Una situación un poco más reciente fue la de la investigación del FBI en Arizona, que revela que unos agentes habían advertido que unos pilotos árabes estaban practicando en una escuela de aviación y no les interesaba practicar los aterrizajes. Claro que esto salió a la luz después de los atentados del 11 de septiembre. Hoy más que nunca nos damos cuenta que necesitamos advertencias. Usted está familiarizado con los servicios de emergencia de su país y de las cadenas nacionales que dan anuncios en simultáneo, tanto por radio como por televisión. En algunos países hay sistemas similares para dar alertas climáticos en el caso de tornados, tsunami y tormentas fuertes. He visto videos de la época de la Segunda Guerra Mundial en los que se veía la programación habitual de un canal de televisión interrumpida muy de repente por un corto de noticias anunciando el desembarco en Normandía o la caída del ejército alemán.
Los anuncios siempre comenzaban con las palabras: interrumpimos este programa. Esas palabras tienen una manera única de captar la atención de uno, ¿no es así? Es como que proclaman algo muy importante, quizás una advertencia especial que significa la diferencia entre la vida y la muerte. Usted recordará que en nuestros últimos programas vimos cómo la carta de Pablo a los romanos va terminando con saludos personales. Luego, muy de repente, Pablo hace una pausa y comienza a dar una advertencia severa, llena de pasión. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Cuidado con los falsos maestros. En Romanos, capítulo 16, Pablo interrumpe sus saludos en el comienzo del versículo 17. Fíjese lo que dice. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Por favor, busque allí en su Biblia si usted tiene la oportunidad de hacerlo. Si no, escuche, yo lo voy a leer. Dice Romanos 16, versículo 17 en adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí la porción. Luego Pablo regresa a las salutaciones en el versículo 21, diciendo: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Metido entre los saludos encontramos una serie de alarmas. Es como si Pablo dijera: interrumpimos esta carta por una emergencia con datos de vida o muerte. Pablo parece interrumpir sus palabras finales con una advertencia. Es tan de pronto que muchos piensan que no es parte de la carta original y que fue agregado después. Sin embargo, no hay razón alguna para dudar de que Pablo, a esta altura de las salutaciones a sus queridos amigos y hermanos, quiere dar, por amor, otra advertencia. Francamente, Pablo siempre estaba advirtiendo a la iglesia. Después de 3 intensos años de ministerio entre los creyentes en Éfeso, las palabras finales de Pablo, dirigidas primeramente a los ancianos de la iglesia de Éfeso, fueron una advertencia severa y contundente. Él dijo en Hechos 20, 28 al 31 de esta manera, escuche: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, por tanto, velad. Pablo advirtió a los creyentes en Galacia con palabras duras en cuanto al desliz de ellos hacia la salvación por obras, diciendo en Gálatas 1:6 de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La última carta de Pablo a los Corintios concluye con una advertencia final. Él dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe? Las últimas palabras de Pablo a Timoteo son para advertirle que la gente por naturaleza tendrán comezón de oír y van a gravitar hacia nuestros maestros, que hablarán fábulas y que prometen autosatisfacción en vez de desafiarlos por medio de la sana doctrina a buscar una vida de entrega, como dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Entonces, no es inesperado que Pablo agregue una advertencia a los creyentes en Roma al culminar esta epístola. Pablo básicamente está advirtiendo a los romanos de los falsos maestros. ¿Por qué? Creo que hay 2 razones. Primero, porque dividen al cuerpo de Cristo,
versículo 17, y segundo, porque engañan al creyente, como dice el versículo 18 de aquí de Romanos. Fíjese nuevamente lo que dice Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos. Esta palabra ruego es la misma palabra utilizada por Pablo en el capítulo anterior, cuando le pedía a los creyentes que oraran por él, en Romanos 15, 30. Es la misma palabra que él usa en Romanos 12, 1, donde escribe, así que hermanos, os ruego, allí está, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra ruego era utilizada en los días de Pablo por un comandante para desafiar a sus tropas antes de salir a la batalla. Es una palabra empleada en discursos en los que la diferencia puede ser de vida o muerte. Ahora, los falsos maestros no vienen y se presentan. La herejía no se presenta por la puerta de entrada, sino que se escurre por la puerta trasera. Una de las cosas más peligrosas del diablo es que no siempre busca destruir iglesias atacándolas. Muchas veces se hace miembro. Las doctrinas de demonios muchas veces son aceptadas por la mayoría de los miembros de la asamblea. Cuidado entonces. Pablo dice, esta es una advertencia a mis queridos amigos. Estén alerta porque los falsos maestros van a traer dos cosas, divisiones y tropiezos, como dice Romanos 16, 17. Las palabras división y tropiezo son mucho más serias que una discusión sobre interpretación de un versículo o acerca de creyentes inmaduros que no se ponen de acuerdo por algún tema personal. Son mucho más serias estas palabras. Por favor, fíjese en la manera en que Pablo conecta las divisiones y los tropiezos a la última frase del versículo 17, donde dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo les está advirtiendo a que estén alerta de los que desafían y corroen la enseñanza apostólica, o sea, la fe. La palabra tropiezo proviene del griego escándalon, que nos da la palabra castellana escándalo. En el griego, esa palabra se utilizaba para describir al palito de una trampa para cazar animales. Ni bien el animal tira de la carnada o del palito, el escándalon, activa la trampa. Pablo no está pensando en el escándalo moral o el comportamiento escandaloso, sino que está advirtiendo acerca del escándalo doctrinal, o sea, el agregarle algo al Evangelio que va a atrapar a creyentes confiados en algún error doctrinal. Qué interesante, ¿no? La advertencia fue dada en el siglo I y debe ser dada en este siglo también. Sea alguien atrapado por cualquier religión creyendo que las obras de penitencia y tal vez algún ritual deben de agregarse a la salvación, tal vez a protestantes que bautizan a los niños para asegurarse que tienen un lugar en el pacto, a los que dicen que uno debe ser bautizado para ser salvo, a aquellos que insisten que la adoración debe llevarse a cabo los sábados y los que lo hacen el domingo están siguiendo la marca de la bestia y están condenados. Cuidado, la lista podría continuar. Las palabras más duras de Cristo fueron pronunciadas contra los religiosos de su época que llenaban de cargas a las personas que querían adorar a Dios. Durante la época del Antiguo Testamento, la ley requería que cualquier animal sacrificado sea perfecto, sin defecto. Para la época de Cristo, el templo ya tenía inspectores designados para examinar los animales. Estos inspectores cobraban un arancel de aproximadamente $10 actuales para revisar los animales. Como práctica, los inspectores rechazaban a los animales encontrándoles siempre una imperfección. De esa manera, los peregrinos tenían que comprar uno de los animales que se vendían en el templo, que eran criados y cuidados por el sistema sacerdotal. ¿Se da cuenta? El único problema era el costo exorbitante de los animales del templo.
Fuera del templo, un par de palomas costaban entre 15 y $20 aproximadamente. En el templo, en el patio de los gentiles, que era donde se vendían los animales, un par de palomas para el sacrificio costaban hasta $400, poniéndolo al cambio de hoy. Esto solo era extorsión en el nombre de Dios. Por eso, no es de asombrarse que lo primero que Jesús hizo al llegar al templo fue armar un látigo y limpiar la casa. Él les dijo: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones, como dice Mateo 21:13. En otras palabras, ustedes están vendiendo acceso a Dios. Ustedes están robándole a los que quieren adorar a Dios. Están cobrando por el perdón. Eso estaban haciendo. Esta no fue ni la primera ni la última vez que la religión vendió el perdón. En octubre de 1517, Martín Lutero encendió una antorcha que pasó a ser la Reforma Protestante. Si bien él era un monje católico, a esta altura ya había comenzado a predicar en contra de la doctrina de las indulgencias, que era la creencia de que si uno compraba una vela o donaba algún dinero a la iglesia, uno pasaría menos tiempo en el purgatorio. Él también predicaba la justificación por la fe, o sea, que uno se salvaba solo por la fe y por la gracia de Dios. Y también predicaba que las Escrituras eran la autoridad única y final. Su lema era sola fide, sola gratia, sola scriptura. Eso ayudó a fortalecer la preeminencia de la palabra de Dios. Lutero se molestó muchísimo cuando John Tetzel llegó a Gutenberg vendiendo indulgencias. Fue allí que escribió las famosas 95 tesis o declaraciones que él quería discutir con los eruditos eclesiásticos del momento. Lutero tenía muchas objeciones para con las enseñanzas de Tetzel. Tetzel había sido establecido por el Papa para recaudar fondos para la construcción de la gran Basílica de San Pedro en Roma. Mientras vendía indulgencias o certificados de pecados perdonados, Tetzel predicaba: ni bien las monedas hagan sonar el plato, un alma en el purgatorio se regocija por el alivio. Tetzel estaba diciendo, en otras palabras, que cuando la gente daba su dinero a la iglesia, uno de sus familiares muertos saldría del purgatorio. Tetzel estaba vendiendo indulgencias plenarias, indulgencias completas que libraban a la gente por completo del purgatorio. La indulgencia no solo se aplicaba al dador, sino que se podía aplicar a un ser querido, o sea, que personas podían pagar para salir del purgatorio o para nunca estar en él e ir directamente al cielo. Estos y otros temas más enfurecieron a Lutero y en poco tiempo la Reforma comenzó. Martín Lutero escribió lo siguiente en su declaración número 32. Aquellos que creen que con cartas de perdón, indulgencias, pueden asegurarse de la salvación, están tan condenados eternamente como sus maestros. Qué declaración, ¿no? Con razón se creó una controversia. Usted dirá: pero eso pasó hace muchísimo tiempo. La gente ahora no es tan ignorante. Eso sucedió hace 500 años. Bueno, en el año 2000 también se celebró el jubileo. El Papa declaró una vez más que las indulgencias estaban disponibles y no se trataba de indulgencias parciales, sino del perdón completo a través de una indulgencia. Él abrió las puertas de la Catedral de San Pedro en Roma y otras catedrales a través de Europa, prometiendo en ese año, el año 2000, los que hacían peregrinaciones a cualquiera de las ciudades sagradas recibirían una indulgencia completa. Literalmente, todo el tiempo en el purgatorio sería anulado y podrían ir directamente al cielo. Esto es ni más ni menos que vender el acceso a Dios cobrando un precio por el perdón. Pablo está diciendo: estén atentos a aquellos que se desvían de la enseñanza que ustedes han aprendido. Pablo no solo está preocupado por los falsos maestros que enseñan cosas falsas,
sino que también está preocupado por los que engañan al cuerpo de Cristo y tergiversan la fe.